El efecto que produce beber de la fuente de Jesucristo es que nosotros nos convertimos en una fuente viva que brota y salpica para otros. Hermanos, ya no es que nosotros bebemos de una fuente y quedamos con sed. Es que bebemos de una fuente y el verdadero cristiano lo ha vivido, que tiene ganas de convertir al mundo, que tiene ganas de predicarle a todos. Y estamos desesperados. No porque la gente viva vidas mejores, porque tenga posesiones mejores. Estamos desesperados porque la gente sea salva. Porque nosotros sabemos que esa vida eterna es lo único que importa de este lado de la eternidad. Y les quiero invitar el día de hoy a que puedan buscar en sus Biblias, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Ya estamos a la altura del capítulo 7, versículo 37 en adelante. Hoy vamos a cerrar uno de los ciclos constantes de invitación que el Señor hace para reconocerlo como el Señor y el Salvador. Ahora, hemos estado predicando el Evangelio de Juan y si bien es cierto que desde las primeras predicaciones de este Evangelio hemos tenido un llamamiento constante a creer en Jesús, nosotros como cristianos muchas veces tenemos como cierto pesar o cierta incomodidad cuando desde el púlpito nos invitan a creer a Jesús. Ciertamente muchos de nosotros ya hemos creído en Jesús y todavía, y mejor aún, lo seguimos como nuestro Señor. Y la pregunta es, ¿por qué una vez más nos invitan a creer en Jesús? ¿Por qué Jesús no hizo una invitación aislada y lo demás es simplemente esperar que Él hubiese tenido los escogidos y esperar a que eso haga efecto en el cristiano? Sino que desde el versículo 7 en adelante, siendo esta una de las grandes invitaciones del Señor Jesucristo, lo sigue haciendo hasta terminar el libro. Y nosotros encontramos en el capítulo 20, no lo tiene que buscar, el propósito por el cual el apóstol Juan escribió el libro de este evangelio, el Evangelio de Juan. Y él dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de los discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces podemos ver que hay una intención detrás de este evangelio para que los creyentes puedan creer en él. Pero el texto que vamos a estudiar en esta mañana no solamente hace una invitación que vamos a estar viendo en qué contexto se hace, que es un contexto bastante impresionante, sino que además dice el Señor Jesucristo, hace una declaración en el versículo 38, que de lo más profundo brotarán ríos de agua viva. Y hoy vamos a estar definiendo cómo debe ser la vida de un cristiano después de creer en él. Y la intención de este sermón es que usted se vaya de aquí seguro de que si usted es realmente cristiano, como vamos a estudiar en el libro de los caballeros, o si realmente usted es uno más que oye el evangelio y a lo mejor está de acuerdo con él, pero que realmente no cumple las características de un verdadero cristiano. Así que les invito a leer el Evangelio de Juan, capítulo 7, del versículo 37 en adelante. Dice así: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían:
¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este hermoso día. Te pedimos que en esta mañana tú nos ayudes a poder comprender este texto y que de nosotros puedan brotar ríos de agua viva como lo enseña. Ayúdanos, Señor, a poder entender cómo debe ser la vida, características de un verdadero cristiano, y que nosotros podamos ser parte de esa fuente que emana vida y salpica para otros. Padre, te damos gracias y ayúdame a mí, hombre imperfecto, a poder predicar tu palabra fielmente y que tu iglesia sea edificada esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, este texto tiene mucho contexto. Cuando nosotros estamos estudiando expositivamente y consecutivamente, podemos saborear mejor lo que estaba pasando en el ambiente de la iglesia, o mejor dicho, en el ambiente judío. Recuerden que los hermanos estaban celebrando una fiesta que era la fiesta de los tabernáculos. Esta era una fiesta donde ellos festejaban que Jesús los había sacado de Egipto. Como habíamos predicado semanas anteriores, cómo Jesús, cómo Dios había tomado de la mano a su pueblo y lo había sacado por el desierto. Y una de las cosas que hacía el pueblo en esta fiesta era, de alguna manera, hacer lo mismo que hacían cuando eran esclavos y hacer lo mismo que hacían cuando estaban saliendo de la tierra de Egipto. ¿Y qué hacían ellos? Ellos acampaban en tiendas y de esa manera podían sobrevivir en el desierto. Usted ha visto seguramente alguna película del Everest donde la gente hace tiendas para poder llegar al final de la montaña. Ciertamente el pueblo de Israel estuvo muchos años en el desierto y cuando ellos pudieron llegar a su tierra, ellos empezaron a celebrar, como les mandó a Moisés, la sacada de Dios de Egipto y recreaban toda esta situación. Entonces ellos hacían carpas alrededor del templo y de esa manera empezaban a tener 7 días de festejo de la liberación del pueblo de Israel. Ahora, esta celebración, si hacemos un poco de cuenta, nos damos cuenta que empezó más de 1400 años antes que viniera Cristo a la tierra. O sea, que el pueblo judío tenía 1440 veces aproximadamente celebrando la misma fiesta. Esta era la fiesta más santa de todas. Recuerden que habían 3 fiestas que el pueblo de Israel festejaba, pero esta fiesta representaba las promesas, además de lo que el Señor había prometido para su pueblo y que había de venir un hombre, un Mesías. La realidad del caso es que el Señor primero, como se predicó semanas anteriores, no sube juntamente con los discípulos a la fiesta, sino que espera. Luego se aparece a mitad de la fiesta para declararse el Cristo. Pero lo mejor aún es que este texto se titula La Gran Invitación. El Señor espera el día 7, el día más santo, el día donde está el clímax de toda la fiesta, para poder predicarse a Él mismo, claro, Él es Jesús, y decir: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Hermanos, en este momento, el Señor estaba declarándose el Mesías en un lugar
donde aproximadamente 70 años antes, un hombre, un sumo sacerdote llamado Alejandro Genaus, había hecho un acto tratando de rivalizar entre los saduceos y los fariseos de cómo tenía que ser el ritual de este momento, de la fiesta. Ellos, imagínense, si la iglesia naturalmente desde que Cristo vino ha creado ciertas tradiciones en el curso de la historia y lo podemos ver en otras iglesias que no presentan a Cristo tal cual es. Ellos han venido trastornando la verdad de Cristo. Imagínense usted, 1400 años de una misma celebración. Y usted dice, ¿y a nosotros qué? ¿Y a nosotros qué importancia tiene esto? Bueno, si usted se pone a analizar el contexto presente de la iglesia, vemos cantidad de denominaciones afirmando que cada una de ellas tiene la verdad. Y cada una tiene rituales que usted no puede encontrar en la Biblia, que practican y las han hecho como si fuese algo escritural. Empiezan a hacer cosas como, por ejemplo, por darles un ejemplo, el llamado hacia adelante. Y usted trata de rastrearlo y decir, pero ellos lo predican como si fuese algo que hay que hacer en la iglesia obligado, pero usted no lo consigue en la Biblia. Usted no consigue a nadie llamando al altar para conversión. Usted ve más bien como los evangelistas y los profetas predicaban arrepentimiento y pecado. Entonces, en este contexto habían sacerdotes. Imagínense la magnitud de la fiesta. Aproximadamente se acercaban 476 sacerdotes con sus levitas a celebrar esta fiesta. Y tenían rituales cada día de la semana, día 1, día 2, día 3. Pero este día, el día séptimo, el día 7, se practicaba verter un vino de un lado y verter agua de otro lado que representaban la futura promesa del Espíritu Santo, del Mesías. Y habían tantos problemas o disputas en cuanto a esto, que uno de los sacerdotes, este que les mencioné, Alejandro, agarró y para mostrar su punto, que tenía razón, vertió esa agua que representaba la futura llegada del Espíritu Santo en el suelo. Él quería hacer una especie de controversia, de confrontación. Miren que esto se puede hacer, esto nosotros lo podemos hacer. Y lo vertió en el suelo. Ese día murieron más de 6,000 personas en un motín que se armó en el templo. Imagínense la cantidad de gente que había en ese lugar, que solamente en ese día murieron 6,000 personas. Y Alejandro casi fue asesinado. Ahora usted dice, ¿y esto qué tiene que ver con lo que vamos a predicar esta mañana? Imagínense que en un contexto tan hostil, tan legalista, se pare un hombre y afirme ser el Mesías a todos los que estaban presentes. Imagínense, para que tenga usted una idea. El estadio del DC United, de aquí de DC, alberga unas 20,000 personas. Para esta celebración, cada año se acercaban entre 100,000 y 500,000 personas. O sea, imagínense la dimensión de esta fiesta. Que gente de todos los alrededores se acercaban para celebrarlo. Y Jesús se levantó en esa presión de todos los judíos, fariseos, legalistas, a decir que Él era el Cristo. Y sin embargo, Él no fue asesinado ni fue tomado por nadie. En este día, al día siguiente, después de verter el vino y de verter el agua, los hermanos acostumbraban a cantar canciones y salmos, alabando al Señor por esa promesa que Dios les había hecho, que un día iba a venir el Espíritu Santo. Y aunque el Señor no me dio el talento a mí de cantar, permítanme leer el primer salmo de los 5 salmos que ellos leían cada vez que terminaba esta ceremonia, este momento. Ellos leían desde el Salmo 113, lo cantaban antisonalmente, es decir, lo cantaba los levitas y ellos respondían y así iban cantando. Imagínense esa cantidad de gente alabando al Señor y diciendo, aleluya, alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor es excelso sobre todas las naciones.
Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al necesitado saca de su muladar, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa madre de hijos. Aleluya. Hermanos, luego de esto ellos cantaban el Salmo 14 que habla de los prodigios de Dios. Luego cantaban el Salmo 15 en el contraste del Dios verdadero y los ídolos que adoraban otros pueblos. Luego le daban gracias a Dios. Luego cantaban el Salmo de alabanzas 117 y terminaban dándole gracias a Dios en el Salmo 118. Imagínense lo solemne que era esto y lo que esto representaba. Era como, usted sabe que a veces uno va al cine y hay un pequeño silencio en la película que usted dice, en este momento estaría bueno que alguien pegara un grito o dijera algo. Bueno, justamente en ese momento que el sacerdote vertía el agua, que todo el mundo quería, imagínense, que la gente no podía ver el agua vertiéndose. Entonces le pedían al sumo sacerdote, por la cantidad de gente, que cuando terminara de hacerlo, levantara la mano. Imagínense la quietud que tenía el pueblo de ese momento, que estaba pendiente de que el sumo sacerdote vertiera el agua para empezar a cantar. Y en ese momento se levanta a gran voz y dice, si alguien tiene sed, que representa el agua que estaban vertiendo ahí, que venga a mí y beba. Estaba rompiendo con 1400 años de tradición, de una enseñanza que hizo el Señor Jesucristo para decirles, ya esto se acabó. Ahora vengan a mí, porque ha llegado el Mesías. Beban de esta agua y nadie va a tener sed jamás. Imagínense lo disruptivo que es para la mente de una persona legalista y que no tiene los sentidos abiertos para ver cuándo llegaba el Mesías. Y claro que al final de estos capítulos vimos a Nicodemo que sí estaba muy pendiente y que escuchó del Señor y se acercó secretamente a él en la noche para saber todas estas verdades. Imagínense lo que significaba esta declaración de Jesús en este momento. Ahora, Jesús estaba declarando que Él era la fuente de vida prometida con la que Moisés había enviado al pueblo de Israel a practicar esta ceremonia o esta celebración, el día santo. El versículo 38 nos indica que los que habían creído en Él habían de recibir, porque en este momento no tenían el don del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo es enviado después de la ascensión de Cristo y está el Espíritu Santo y yace sobre todos los apóstoles que están en el aposento alto. Ahí llega el Espíritu Santo para todos los cristianos. Y nosotros estamos de este lado de la historia donde el Espíritu Santo ya habita en nosotros. Y por eso es que nosotros podemos saber y reconocer cuando de alguien está brotando la fuente de agua viva, que es el Espíritu Santo emanando vida para otros. Ahora, hermanos, después que Jesús dice estas palabras, encontramos 4 reacciones diferentes. Del versículo 40 al 41, notamos algunos que reconocían que Él era el Cristo. 40 y 41. Algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Después encontramos del 41, mitad del 41 al 42, los que contrariaban al Cristo y decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea donde vino David? Versículo 44, tenemos los incendiarios. Versículo 44. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Y por último tenemos a los confundidos, los guardias, en los versículos siguientes.
que aunque fueron enviados para detener a Jesús, no lo detuvieron porque entendían que él tenía una autoridad y que nadie había hablado como él. Primero, cuando notamos los que reconocían al Señor, que hacían estas declaraciones de que realmente él era el profeta y que era el Cristo, tenemos que ver cuáles son las verdaderas características de una persona que se dice ser verdadero creyente. Usted ha estado por ahí y usted ha conocido personas que realmente dicen, yo creo en el Señor. Sí, a Dios. Es más, tienen sus muletillas para hacer ciertas cosas. Los futbolistas tienden a presignarse antes de entrar a un partido de fútbol. Los que están en una turbulencia de avión, eso recitan todos los rosarios habidos y por haber. Los que tienen diferentes circunstancias siempre tienen conocimiento de Dios y saben que Dios existe. Esos son algunos que tienen la seguridad de que detrás del sol hay alguien poderoso que está gobernando el universo. Pero llega hasta ahí. No se profundiza, no se convierte en una fe viva, de donde no solamente emanan ríos de agua viva, sino que se convierten en obras. Pero este reconocimiento de Jesús como el Mesías había sido profetizado por el profeta Zacarías 520 años de este acontecimiento. Encontramos en Zacarías 14, del 16 al 17, que él profetizó: y sucederá que todos los sobrevivientes de todas las naciones que hayan venido contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Hermanos, esta profecía no se trataba solamente del momento en que vertían el agua. Esta profecía se trataba de los que iban a perderse la oportunidad, que no iban a ir a la fiesta mandada por Moisés, de ver al Señor en carne y hueso declarar que él era el Mesías. Imagínense los que después creyeron, que no fueron a la fiesta de los tabernáculos, que se perdieron al Mesías diciendo, yo soy la fuente que emana vida. Hay personas que todavía se están perdiendo de esta fuente de vida eterna, que no han reconocido que Cristo es la verdadera fuente de vida y que nos da un consolador, el Espíritu Santo que nos dirige. Que no es que nosotros estamos tomando decisiones, que estamos yendo, que estamos viniendo. Es que el Señor nos está guiando para tener una relación profunda con Él, que produce en nosotros buenas obras. Tenemos también los que contrarian. Fíjense bien, versículo 45-42. ¿Acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? En este punto, hermanos, cabe destacar que algunos eruditos dicen que esto era como una amnesia conveniente. Yo no sé si usted es tan pecador como yo, pero alguna vez usted se le ha olvidado algo que no se le ha olvidado, pero realmente que usted no quiere hacer. Entonces, en este momento, ellos sabían que Jesús venía de Belén. Usted revisa Mateo 1:1 y habla de la genealogía de Jesús. Usted dice, ¿y por qué un libro le dedica un capítulo entero para hablar de la genealogía? Era importante para el pueblo judío, para el que conocía la palabra, que se afirmara y se comprobara que Jesús venía de David y que había nacido en Belén. Por eso está escrito ahí. Pero estos seguramente querían ignorar esta verdad para no hacer frente a la verdad de Cristo que estaba en la fiesta de los tabernáculos, confesando que Él era el Señor. No solamente tenemos que Cristo era hijo de David o descendiente de David, sino también en el capítulo 2, versículo 1 dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, unos sabios llegaron al oriente de Jerusalén. También tenemos de dónde era Jesús. Tenemos también los incendiarios. Yo no sé si usted ha estado en un evento donde hay gente, siempre está el problemático.
el que quiere llevar las cosas un poco más allá, el que quiere dar la escalada rápido. Y usted está tratando de tomar el control de la situación y grita, dale duro, métele, dale. Hay gente que es problemática y que siempre quiere dar ese paso pecaminoso de incendiar. Y no dice más nada el texto de ellos. Pero seguramente, hermanos, como el milagro de Jesús, cuando Él agarró un grupo de cuerdas para sacar a los mercaderes del templo, que eran cientos de mercaderes. Y mucha gente no reconoce que esto es un milagro. Usted vaya al mercado, intente sacar a algunos del mercado a ver qué le va a pasar. Dígame si son hispanos, hermano. Usted le van a dar una pela. Por eso es que muchos eruditos reconocen que cuando Jesús sacó a los mercaderes del templo fue un milagro. Que no le echaran mano, eso es un milagro. Porque todavía no se había cumplido el tiempo que Dios había predestinado para su sacrificio. El Señor tiene un tiempo para todo. Se predicó hace semanas atrás. Y aquí tenemos otro milagro del Señor. Él se para en la fiesta más sagrada, donde más de 6,000 personas habían muerto, a declarar que Él era un Cristo. Imagínense, reverenda afirmación. Y nadie le echó mano. Ni los incendiarios, ni los contrariados. Ninguno le echó mano. También tenemos a los confundidos. Usted conoce al dudoso, al que siempre, pero tú estás seguro, pero es que yo no he visto nada, pero es que yo no creo, me cuesta creer. Y empiezan a hacer cálculos y empiezan a invocar otros dioses y empiezan a buscar, sí, pero es que esto me sirve más. Aquí tenemos a los confundidos que dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Fíjense lo que nos indican los versículos 45 al 49. Los que le dijeron que no los trajeron eran los fariseos. Los fariseos no estaban en la fiesta. Porque los alguaciles llegaron a donde estaban los fariseos y no lo habían traído. Y los fariseos querían atrapar a Jesús de hace unos capítulos atrás. Ya querían tomar a Jesús. Y miren la respuesta de los alguaciles. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Hermano, ¿usted se imagina un policía diciéndole a la gente de ICE, disculpen la comparación, diciéndole, no, es que no lo detuve porque la manera con la que él habló era una manera de autoridad, era una manera tan poderosa que no lo pude detener? Usted nunca va a escuchar eso. De un policía buscando un terrorista, usted no va a encontrar eso, nunca. Pero estos alguaciles, que no distan mucho de los policías de la actualidad, de los policías de nuestros países también, le respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos, miren lo que le respondieron. Es que también ustedes se han dejado engañar. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley es maldita. Imagínense que en este contexto tenemos a hermanos que realmente creyeron en Jesús. Probablemente gente humilde. Recuerden que en el contexto los 12 apóstoles no eran gente letrada, no era gente preparada que profundizaba en la ley ni siquiera. Eran creyentes y judíos, pero no eran personas de letras. Y ellos lo que hicieron, los fariseos, era maldecir a los que habían creído en Jesús, en el Mesías. Ahora, hermanos, en todo el contexto, aunque nosotros tengamos aquí 4 reacciones diferentes que las podemos ver, en todo el contexto bíblico, el Señor solamente divide a las personas en 2, el creyente y el no creyente. Él no hace, es que este está un poquito así, él está creyendo un poquito, él está en proceso. No. Están los que creen en el Señor y están en los que no creen. Y yo sé que en la actualidad es muy difícil predicar el evangelio como está escrito, porque ofende. El evangelio de Juan, versículo 3, capítulo 18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en él, nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, hermanos, para el Señor no hay términos medios. Para el Señor está la persona que cree
que ha dedicado su vida al Señor, que ama al Señor a través de las obras. Porque recuerde que la fe sin obra es muerta. Usted no puede decir que usted cree en el Señor si sus obras dicen lo contrario. Ahora que vivimos en un mundo muy progresista, queremos naturalmente suavizar hasta el Evangelio. Y no citamos versículos frontales que condenan el pecado. Recientemente tuvimos una oración de nuestro hermano Melvin, donde hablaba de cosas que seguramente si nada más con subirla a las redes sociales nos bloquearía. Porque hablar del LGBT, hablar de todas las cosas que el mundo está promoviendo es condenarnos. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que predicar el Evangelio como está escrito, sin suavizar nada. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 51. ¿Piensan que vine a dar paz en la tierra? Les digo que no, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 miembros de una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Muchas personas citan esto, citan otros versículos que hablan de la paz, como Hebreos 12:14, que dice, busquen la paz con todos, para promover de que no tenemos que lastimar a nadie, que no tenemos que decir ciertas cosas. Pero no leemos el contexto de Hebreos 12, yo le invito a que lo lean completo, donde enseña cómo debe ser la vida de un cristiano, desde el versículo 1 hasta el último. De hecho, en el versículo 5, habla de la disciplina del cristiano también. O sea, que en el contexto de esto es la santidad. Dice, busquen la paz con todos, y la santidad. ¿Y cómo se encuentra la santidad? Si no es apartándose del pecado, si no es apartándonos también de personas deliberadamente pecadoras. Claro, es importante también que nosotros procuremos la paz en cuanto se nos sea posible. Pero no podemos negociar ninguna tilde de la palabra de Dios porque seremos condenados si nosotros queremos trastornar la palabra de verdad. En el versículo 38 vemos una promesa y ya nosotros no lo vemos como una promesa en tiempo futuro, como lo veían los judíos. Lo vemos como una promesa cumplida en cada uno de los creyentes que están en este lugar. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El efecto que produce beber de la fuente de Jesucristo es que nosotros nos convertimos en una fuente viva que brota y salpica para otros. Hermanos, ya no es que nosotros bebemos de una fuente y quedamos con sed. Es que bebemos de una fuente y el verdadero cristiano lo ha vivido, que tiene ganas de convertir al mundo, que tiene ganas de predicarle a todos. Y estamos desesperados. No porque la gente viva vidas mejores, porque tenga posesiones mejores. Estamos desesperados porque la gente sea salva. Porque nosotros sabemos que esa vida eterna es lo único que importa de este lado de la eternidad. Juan capítulo 4:14. Recuerden ese encuentro del Señor con la mujer samaritana. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Brotar para vida eterna no significa que vamos a beber de un agua y nos vamos a convertir en un estanque. Usted sabe que hay cristianos que se convierten en estanques, que se llenan de conocimiento, se llenan de mucha profundidad teológica y de servicio, a veces inclusive, pero que no corren, que otras personas no se alimentan de esa fuente. Si usted alguna vez en su vida ha tenido el privilegio de predicar el Evangelio y que alguien se haya convertido por esa predicación, usted ha sido una fuente de agua que brota y salpica para la vida de otro. Si usted ha sido de bendición para otro, usted es una fuente, un río que salpica para bendición para otros. Pero el agua estancada, las personas que se estancan, es agua que se pone mala y se pudre. Si no, pruebe
deje algo con agua estancado y deje pasar los días para que usted vea cómo va a oler eso. Usted va a decir, ¿pero de dónde si el agua estaba limpia? El agua estancada es más sucia que el agua que corre. La promesa que nos había dicho el profeta Isaías por allá por el capítulo 44. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Hermanos, esta afirmación que hizo Jesús tiene 3 verbos. Primero, tener sed. Segundo, venir a Él. Tercero, beber. Lo que dice el profeta Isaías está diciendo, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta. Si usted viene a Jesús y usted se cree completo, usted se cree que lo tiene todo, que no le hace falta nada, que más bien Jesús necesita de usted, porque usted sería un gran fichaje para el evangelio. Oh, wow, qué grande es tener al hermano fulanito en la iglesia, sería una bendición para la iglesia. No. Aquí dice, derramaré agua sobre tierra sedienta. Es decir, hermano, derramará de su espíritu sobre los necesitados. Y ahí viene aquel versículo que entendemos sobre los pobres de espíritu, los que sienten que tienen una necesidad de Cristo. Sobre ellos, los que comprenden que sin Cristo nada somos, sobre ellos derramaré su espíritu, sobre tierra sedienta y torrentes sobre tierra seca. Esta promesa se cumple en la vida del cristiano. Y quiero, para terminar, hermanos, invitarlos a abrir sus Biblias en el libro Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que nos da una gran bendición acerca del texto que hemos estudiado la mañana de hoy. Y es que este es el último texto que se repite en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios. Váyase a Apocalipsis 22, versículo 17. Invitación final, la última invitación que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el final de la Escritura. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Esa es la invitación final que hace el apóstol Juan en los últimos párrafos del Apocalipsis. El que tenga sed, que venga y beba. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú nos das de esa agua que brota para vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poder ser un canal de bendición para otros hermanos y que otros puedan beber del agua que brota y que produce vida eterna en otras personas. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles a tu palabra, a poder predicar tu palabra conforme está escrita, que no añadamos ni quitamos nada y que tampoco, Señor, ayúdanos a no suavizar tu evangelio, que no viene necesariamente a causar unidad, sino división. Ayúdanos, Señor, a ser un solo cuerpo unido en la predicación de la palabra expositivamente. Ayúdanos a ser ese cuerpo invisible que compone tu iglesia. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a estar unidos y que podamos atraer y predicar más el evangelio a otras personas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.